Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo de Método DASAI y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a Luis Carballo, que bueno, lo voy a definir como coach. Luego ya que se presente él, porque tiene un montón de facetas súper interesantes de las que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a centrar en la sarcopenia a partir de los 30. Es un título muy interesante y a partir de aquí hablamos con Luis. Luis, muy buenas. Muy buenas. Bueno, siempre en las entrevistas que hago, lo primero que os pregunto es, en este caso, ¿quién es Luis Carballo y cómo ayudas a las personas? Bueno, pues yo soy un entrenador, estoy especializado en el mundo de la musculación, también soy director de la Academia de Fitness en la Nube y básicamente ayudo a las personas a optimizar su estilo de vida, no solamente a través del entrenamiento, porque una de las cosas curiosas que aprendí en su momento cuando empecé a formarme como entrenador es que el entrenamiento no es un compartimento estanco, sino que se nutre de otras muchas ramas, como son la recuperación, el descanso, la alimentación. Todo este tipo de cosas te hacen ser mejor entrenador cuando ayudas a las personas a implementarlo en su día a día, y de esta forma no solamente consiguen rendir mejor, que en su momento era pues mi principal objetivo como entrenador. Al final un entrenador lo que busca es que sus clientes tengan mejores resultados, pero no solamente eso, sino no solo que rindan mejor, sino que se vean mejor y que se sientan mejor. Así que digamos que mi enfoque de trabajo es un enfoque pues mucho más integral o mucho más holístico, si lo queremos ver así, porque intento aunar muchísimas ramas de conocimiento y que las personas puedan con estas ramas pues optimizar todo su día a día, no solamente el tiempo, el ratito que van al gimnasio, sino que su estilo de vida sea mucho mejor de lo que es ahora. Si hablo de la sarcopenia, la definición, la voy a leer, una de las definiciones, afección que se caracteriza por la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores. Claro, adultos mayores es muy relativo, ¿no? Un poco profundizando en esto, una de las definiciones dice que empieza a partir de los 30 años. También es muy relativo, depende de la persona, estilo de vida. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí, que por eso le he puesto el título a partir de los 30. Sarcopenia. ¿Qué es y cómo afecta a nuestra salud? Bueno, pues es bastante curioso porque yo cuando doy charlas, doy formaciones, ¿no? Siempre a las personas, al público, les pregunto si saben lo que es la osteoporosis y si saben lo que es la sarcopenia. Y es curioso porque todo el mundo sin excepción, conoce la osteoporosis, aunque solamente sea de oídas y sin saber de forma muy profunda lo que es, pero al menos alguna vez la han escuchado y saben que tiene que ver con algo de los huesos, porque tiene sentido, porque hay una industria, que es la industria láctea, que se gasta miles de millones cada año en simplemente que conozcamos la osteoporosis y que le tengamos miedo. Ahora, lo curioso es que nadie o casi nadie conoce lo que es la sarcopenia. Y digo que es curioso porque ambas dos, tanto la osteoporosis como la sarcopenia, son degradaciones. En el caso de la osteoporosis es la degradación de la masa ósea y la sarcopenia es la degradación de la masa muscular. ¿Qué ocurre? Que como no da dinero el hecho de que la gente conozca lo que es la sarcopenia, pues tampoco hay un incentivo para que la gente conozca lo que es o que le tenga miedo o que intente luchar contra ella, porque lo que ocurre con la sarcopenia es, como bien has dicho, es esa pérdida de masa muscular que va ligada a lo que es la edad. Y como también bien has dicho, depende mucho de la genética, también depende mucho entre sexos, ¿vale? Las mujeres es mucho más pronunciada o es mucho más agresiva más tempranamente que en los hombres, pero en cualquier caso es algo de lo que no puedes escapar y es lo que intento comunicar siempre en mi mensaje, que la sarcopenia como tal no se puede curar. Yo no te puedo dar una cura para la sarcopenia porque va ligada a la edad. Por tanto, conforme vayas cumpliendo años, esa sarcopenia va a ir creciendo más y más. Ahora, lo que sí se puede hacer es retrasar, posponer la sarcopenia todo lo que puedas. Y eso es un poco la línea de mi mensaje, el intentar hacerle esperar a la sarcopenia un poco más.
y retenerla todo lo que puedas, porque al final cuando nosotros caemos en esta sarcopenia y se va pronunciando cada vez más y más, nos va costando todo muchísimo más trabajo, porque al final si tu masa muscular se va degradando, todo en tu día a día se hace más complicado, desde subir las escaleras, dar un paseo, jugar con tus hijos, todo se te hace más cuesta arriba. Entonces mi mensaje es, oye, si esto tiene que pasar, al menos que pase cuanto más tarde mejor, y creo que es el mensaje que la gente debería conocer con respecto a la sarcopenia. Claro, has dicho, Luis, una cosa muy importante. Desde subir las escaleras, quien la suba. Porque de esto también podríamos hablar. Sí, pero es curioso que aunque tú no seas una persona que sube las escaleras con frecuencia, porque yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿no? Cuando llegas a subir una planta, te encuentras el ascensor o las escaleras. O sea, tienes un 50% de escoger una cosa o la otra. Y hay personas que no miran las escaleras y se meten directamente al ascensor, y otras personas que les ocurre lo contrario, que están tan acostumbradas, por ejemplo, sería mi caso, ¿no? Estamos tan acostumbrados a coger las escaleras que muchas veces se me olvida hasta que haya ascensor, porque me sale automático irme a las escaleras. Hay gente que le pasa lo mismo, pero al revés, en el ascensor. Ahora, incluso esas personas que no suben nunca las escaleras, en el momento en el cual no puedan subirlas, va a ser cuando van a querer subir las escaleras. Es decir, que algo no lo hagas de forma consistente no significa que no puedas hacerlo, porque ahora mismo esa gente podría subir las escaleras si quisiera, lo que pasa es que no quiere. Ahora, la película cambia mucho cuando quieres subir las escaleras y no puedes. Ahí es cuando la cosa se complica. Oyentes, preguntaros cuántas veces subir las escaleras al cabo de la semana. No voy a hablar del día, ¿eh? Voy a hablar de la semana. Y si la respuesta es 0, pensad un poquito en lo que estamos hablando Luis y yo, porque esto es un hábito muy, muy interesante y gratuito. Siempre hablo de lo mismo. Respiración, movimiento, son hábitos gratuitos. ¿Qué debemos tener en cuenta en un entrenamiento frente a la sarcopenia? Bueno, pues a ver, realmente tenemos que entender, y esto es una cosa que me pregunta mucha gente también cuando doy formación, todo esto, ¿no? Cuando hablo de la musculatura como tal, hay gente que me pregunta, oye, ¿y para prevenir la sarcopenia vale hacer pilates, o vale hacer spinning, o vale hacer zumba, o vale hacer...? Y realmente la respuesta es un depende, o al menos es muy ambigua, porque si tenemos en cuenta que al final todo lo que sea movimiento está trabajando la musculatura, al final los músculos son las grúas que mueven el cuerpo. Por tanto, si tú te estás moviendo, sea lo que estés haciendo, da igual que estés haciendo, ya digo, zumba, natación, spinning, lo que sea, realmente sí que estás trabajando la musculatura. Yo no puedo decirte que no la estés trabajando. La pregunta no es esa. La pregunta es si esa actividad que estás haciendo te va a servir para darle un estímulo al cuerpo para que pueda preservar e incluso incrementar esa masa muscular. Y ahí es donde está ya más la cuestión, porque por esa razón no cualquier actividad nos va a servir, porque al final el prevenir la sarcopenia, el darle un estímulo al cuerpo, porque el cuerpo funciona de una forma muy sencilla. Si no lo usas, lo pierdes. Por tanto, tienes que darle una razón al cuerpo para usar su masa muscular y que se pueda quedar con esa masa muscular, porque si no la usas, la vas a perder, que eso es lo que es la sarcopenia. Entonces, teniendo en cuenta esto, si tú sabes que si no lo usas lo pierdes, tienes que darle un mensaje al cuerpo, y el mensaje es, oye, tienes que poner al músculo tienes que darle una sobrecarga de tal forma que el músculo entienda que no se puede deshacer de esa musculatura porque le es útil. De hecho, es imperativo. Y por tanto, si tú haces un ejercicio donde pones el músculo a su máxima capacidad de trabajo, el cuerpo lo que va a interpretar es, vale, este tío ha hecho hoy un pull de bíceps con 5 kilos, me ha dejado roto, así que tengo que reponerme porque la semana que viene este tío va a venir con 6 kilos. Por tanto, no puedo permitirme dejar ir el bíceps o la masa muscular del bíceps. He puesto un ejemplo muy simple, pero es para que se vea. Entonces, eso es el estímulo, eso es lo que el cuerpo interpreta. Entonces, la pregunta es si con el resto de actividades consigues ese mismo estímulo, es decir, llevar al músculo a cerca o a su máxima capacidad de trabajo. Y la respuesta es que no. Por eso, el trabajo de musculación, entendiendo la musculación como el trabajo sistemático de la masa muscular mediante cargas, normalmente cargas externas, pues sería lo más ideal para conseguir dar este estímulo al cuerpo y que no se deshaga de la masa muscular. Y luego ya el resto de actividades, que si el spinning, que si el pilates, que si no sé qué, vendrían en un segundo escalón, o un segundo incluso más abajo, pero siempre el top
digamos, la forma más eficiente de prevenir la sarcopenia es mediante el trabajo de musculación. Vale, se me está ocurriendo un mensaje que yo oigo a muchas personas de edad, no voy a decir cuánta, que dice, no, si yo ya trabajo y yo ya entreno porque voy 4 veces por semana a la piscina. Claro, yo esto en su día, cuando estuve analizando mucho en los entrenamientos, me di cuenta de que la natación es fenomenal, es más, yo practico la apnea, hago muchas cosas en piscina, pero claro, ahí hay ingravidez. ¿Qué sucede con los entrenamientos de ingravidez? Porque están muy instaurados en las personas en las que se hace piscina, ya casi dan por hecho que están haciendo un entrenamiento óptimo para preservar su salud y en este caso su musculatura y su sistema nervioso. Exacto, lo que ocurre cuando estamos en esa ingravidez, que realmente sí que hay gravedad, lo que pasa es que es una gravedad compensada con la fuerza de flotación que tú tienes en el agua. Entonces, lo que ocurre realmente es que no estás trabajando todo lo bien que podrías trabajar en un medio donde no tuvieras esa ayuda, digamos, del agua. Por eso, cuando estamos en ese medio, en este caso un medio acuático, muchas veces, en lugar de ganar esa densidad a nivel muscular y a nivel óseo, lo que hacemos es perderla. De hecho, muchas veces los astronautas lo que acusan es precisamente eso, ¿no? Esa pérdida de densidad ósea. Y es precisamente por esto, digamos algo parecido, ¿vale? Por, digamos, asemejar lo que es la piscina con el espacio, ¿vale? Que son cosas muy diferentes, pero es un poco lo mismo lo que sucede en ese aspecto. Entonces, yo lo que digo siempre, la natación, como tú bien has dicho, es un deporte, una práctica fantástica. Es decir, si te gusta hacer natación, sigue haciéndola. Ahora, eso no te exime de hacer trabajo de musculación. Y además lo que ocurre es que cuando tú haces trabajo de musculación, puesto que estamos trabajando la masa muscular, que por eso me gusta llamarlo entrenamiento de musculación, hay mucha gente que lo llama entrenamiento de fuerza o levantamiento de pesas, realmente da igual, a mí me gusta llamarlo entrenamiento de musculación porque creo que es el término que mejor recoge lo que hace esa actividad. Entonces, cuando tú haces entrenamiento de musculación, automáticamente te haces mejor en el resto de actividades que hagas. Por eso siempre me gusta ver el entrenamiento de musculación como un sistema solar, donde el entrenamiento de musculación está en el centro. Y luego, como satélites, tenemos el resto de actividades que nos guste hacer. Oye, a mí me gusta la bicicleta, pues tírale a la bicicleta. A mí me gusta nadar, tírale a nadar. A mí me gusta hacer lo que sea. Y te vas a dar cuenta que cuando empieces a implementar entrenamientos de musculación, automáticamente vas a ser mejor en todas las demás cosas, porque cuando tú tienes una masa muscular más grande y más fuerte, eso te permite rendir mejor en el resto de actividades. Entonces, por eso no me gusta ponerlos en la misma escala, sino que me gusta hacer, como te he dicho, este sistema solar, donde el entrenamiento está en el medio y todo lo demás está a su alrededor. Qué interesante, qué interesante. Para las personas que están ahí escuchándonos, dándole vueltas, y les digamos, bueno, pues tienes que empezar, ¿no? ¿Qué relación hay entre el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, y el entrenamiento? Bueno, pues el sistema nervioso es un tema para hacer una sesión entera, pero básicamente tenemos que distinguir, y estoy haciendo un resumen muy simple, entre dos formas de predominancia del sistema nervioso. Tenemos por un lado el sistema nervioso simpático y por otro lado el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Que por decirlo así de una forma simple y coloquial, digamos que el sistema nervioso simpático es el de lucha o huida, es decir, es el que predomina, porque hay que dejarlo claro, no significa que uno se active y el otro se desactive, siempre están los dos funcionando, solamente que siempre hay uno que predomina sobre el otro. Entonces, en el momento en el cual el sistema nervioso simpático predomina sobre el parasimpático es cuando tienes situaciones de emergencia y por tanto esas situaciones de emergencia generan una cascada hormonal donde se genera estrés, se generan principalmente las tres hormonas del estrés que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Son las principales hormonas del estrés que se generan o se segregan justamente cuando está ese sistema nervioso simpático activado. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático es, como he dicho antes, lo contrario, ¿vale? Es lo opuesto, es decir, es el sistema que predomina cuando estamos en situación de reposo, de recuperación, las digestiones, todo este tipo de cosas se dan cuando predomina el sistema nervioso parasimpático. Por tanto, nosotros cuando vamos a entrenar, lo que estamos haciendo es activar o hacer que predomine el sistema nervioso simpático. Por tanto, muchas veces cuando la gente va hasta arriba de estrés,
y lo que hace es empezar a hacer ejercicio físico, especialmente actividades que son muy extenuantes, muy demandantes, se están haciendo un flaco favor porque lo que están haciendo justamente es potenciar más ese sistema nervioso simpático, que es el que tienen activado todo el tiempo, porque este sistema nervioso simpático, cuando está activado por periodos cortos de tiempo, aunque sea de una forma aguda, como sería un entrenamiento, no pasa nada, porque de hecho ese sistema nervioso, esa segregación hormonal te sirve para luego potenciarlo con el sistema nervioso parasimpático. El problema viene cuando por tu estilo de vida llevas un estilo de vida muy caótico, muy estresante y además le añades entrenamientos muy exigentes o muy demandantes. Entonces ya tu estilo de vida sí que se complica mucho más. Por eso realmente tenemos que tener cuidado con lo que es el volumen de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento, la intensidad de entrenamiento, son las variables que manejan los entrenamientos y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, porque si no las controlamos bien, este sistema nervioso simpático se puede activar de una forma crónica y es tampoco lo que no queremos. Vale, ya que estamos hablando de ese sistema nervioso simpático, que a veces no es tan simpático, pero es necesario, Sí. ¿qué nos puedes decir de los entrenamientos de alta intensidad como algo complementario a un entrenamiento de fuerza? Vale, a ver, realmente la intensidad como tal, yo siempre digo que un entrenamiento, sea de la disciplina que sea, ¿vale? Tú te ponen en un papel un entrenamiento y se lo das a dos personas diferentes y para cada una de estas personas puede ser un entrenamiento muy diferente a pesar de que es el mismo. Y todo radica, la diferencia está en la intensidad que pone cada uno. Por tanto, la intensidad de un entrenamiento, ya digo, sea la disciplina que sea, siempre la tiene que poner la persona. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que poner nosotros sobre la mesa, no el entrenamiento. Es decir, no hay entrenamientos que sean intensos y otros que no sean intensos. La intensidad es una característica que tengo que poner yo, ¿vale? Eso dándolo por base. Entonces, cuando hablamos de combinar entrenamientos de alta intensidad, entiendo que me preguntas por los típicos HIIT, ¿vale? HIIT con 2 I's, ¿vale? Los entrenamientos a intervalos. No sé si te refieres a eso con tu pregunta. Sí. Vale, pues nos encontramos un poco con lo mismo, ¿vale? Este tipo de actividad física es trabajo a intervalos, ¿vale? Alta intensidad a intervalos. Primero que hay mucha gente que no sabe realmente lo que es la alta intensidad, ¿vale? A intervalos. Porque mucha gente se piensa que está haciendo HIIT, HIIT con 2 I's, ¿vale? Porque HIIT con una I es otra cosa. Pero bueno, HIIT con 2 I's, ¿no? La alta intensidad a intervalos, se piensan que están haciendo eso, pero en realidad no están haciendo eso. ¿Por qué? Porque una alta intensidad de intervalos, si yo, digamos que pongo en el asador mi máxima intensidad, yo no puedo hacer unos intervalos donde esté poniendo mi máxima intensidad 30 segundos y luego descansando 15. Es imposible. Porque si tú sprintas, y siempre me gusta poner el ejemplo de sprintar, porque sprintar es la máxima expresión de intensidad, o sprintas o no sprintas, no puedes sprintar a medias. Entonces, si tú haces un sprint, es decir, vas con todo y descansas 15 segundos y vuelves a hacer otro sprint, digamos que la diferencia entre el primero y el segundo va a ser abismal. ¿Por qué? Porque no has tenido suficiente tiempo para descansar. Por eso estos entrenamientos HIIT que hace mucha gente no son realmente entrenamientos HIIT. Serán entrenamientos de alta densidad, a lo mejor, porque metes mucho trabajo en poco tiempo, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender lo que es el HIIT como tal, ¿vale? Una vez que ya lo hemos entendido, nos encontramos un poco con lo mismo que ocurría con los entrenamientos de musculación o entrenamientos de cualquier otra índole, ¿vale? Que ese tipo de actividad es verdad que es durante un breve periodo de tiempo, con lo cual no se dispara mucho en volumen de trabajo porque no dura mucho, no es una larga duración, porque siempre la duración y la intensidad son inversamente proporcionales. Si yo hago algo a mucha intensidad, no lo puedo sostener mucho tiempo, y si hago algo durante mucho tiempo, no puede ser muy intenso. Entonces, si yo ya estoy sentando la premisa de que voy a entrenar todo lo intenso que pueda, la duración tiene que ser baja, ¿vale? Entonces, por ese lado está bien. El problema es que muchas veces esa intensidad va a hacer disparar justamente este sistema nervioso simpático. Entonces, dependiendo del porqué, dependiendo del motivo por el cual esté haciendo esto, puede ser una buena manera de planificar el ejercicio o puede no serlo tanto. Es decir, si yo estoy haciendo este tipo de actividad simplemente para tener un mayor gasto energético, por ejemplo, pues a lo mejor me saldría más a cuenta hacer una actividad con menos intensidad y más duración, que a lo mejor siempre se puede equiparar, ¿no? Gastaría las mismas calorías, ¿vale? Es decir, gastaría la misma energía, pero a cambio no tendría un estrés tan alto como sí tendría cuando trabajo a máxima intensidad. Entonces, digamos que es una buena manera de complementar otro tipo de trabajo, el entrenamiento de musculación o trabajo en piscina o trabajo Como de donde estrategia, sea. por ejemplo, de un calentamiento efectivo, ¿sería una buena estrategia? ¿Cómo, perdón? ¿No te he escuchado bien?
¿Sería una buena estrategia como un calentamiento efectivo para luego hacer un entrenamiento de musculación? Yo diría que no, porque cuando hablamos de un calentamiento, la intensidad no tiene que estar en el calentamiento, tiene que estar en el entrenamiento. Entonces, si yo hago un trabajo de alta intensidad, eso ya me va a mermar lo que es la calidad del entrenamiento. Ahora, si tu objetivo es hacerte mejor en lo que es esa actividad de alta intensidad, tiene sentido que la pongas delante. Siempre lo que pongas delante, lo que pongas cuando estás fresco, es donde más rendimiento vas a poder sacar. Entonces, muchas veces se dice, no, si tú quieres hacer algo de cardio, ¿vale? Entre comillas, que no sería, digamos, el término apropiado, pero bueno, si quieres hacer algo de cardio, hazlo al final del entrenamiento. Bueno, pero si yo quiero ser mejor en esa actividad, lo tendría que poner al principio. Por eso todo lo que pongas delante va a ser lo que va a ser prioritario. Y por esa razón, si tú quieres hacer un calentamiento que te sirva para prepararte para un entrenamiento, se entiende que el entrenamiento es lo más importante. Entonces, si el calentamiento lo haces a mucha intensidad, el primero que no, digamos, el calentamiento siempre tendría que ser progresivo y bueno, todo este tipo de cosas, pero luego además es que te va a mermar en lo que es el entrenamiento, ¿vale? Entonces, yo si vas a hacer algo de alta intensidad, de muy alta intensidad, lo separaría por completo del entrenamiento. Como mucho, ya digo, lo pondría al final del entrenamiento, aunque digamos que sería mejor separarlo en 2 momentos del día, o incluso en días separados, ¿vale? Donde un día pues no vayas a hacer entrenamiento de musculación y sí que hagas un tipo de trabajo de alta intensidad o lo que sea, y lo mantendría separado y siempre vigilando los niveles de estrés. Porque una de las cosas que digo siempre es que el que tú puedas ir al gimnasio, que tú puedas ir 5 días al gimnasio, 6 días, 7 días, no significa que tu cuerpo se lo pueda permitir a nivel de recuperación. Ajá. Por eso, la pregunta no es si puedo ir al gimnasio, la pregunta es si puedo ir al gimnasio 5 días y tengo la suficiente capacidad de recuperación para afrontar esos 5 días. Vale, perfecto, o sea, súper claro. Fibras musculares rápidas y lentas. Esto hay gente que ni sabrá qué es. Dice, yo voy a entrenar, ¿qué me estás contando? Nada, también podríamos hablar de esto, yo creo que durante un par de horas tranquilamente. Un pequeño resumen de qué son y un ejemplo de qué sería un ejercicio con fibras rápidas y otro con lentas. Vale, pues a ver, las fibras musculares básicamente son las fibras que componen la musculatura y dentro de ellas sí que es verdad que hay una cierta distribución en función del grupo muscular que estés examinando e incluso a nivel genético hay personas que predominan más un tipo de fibras que otras, ¿vale? La diferencia entre las fibras rápidas y lentas, que es una distribución quizás muy arbitraria, incluso a día de hoy se están postulando que hay fibras musculares que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, o sea que incluso la categoría podría ser más diferencial incluso, pero bueno, dentro de las fibras rápidas y lentas se entiende que las fibras rápidas, también llamadas las fibras blancas, son fibras que están diseñadas para trabajos de mucha potencia, trabajos que te requieran pues mucha fuerza, donde tengas que tener un muy alto estrés mecánico, ¿vale? Y las fibras lentas, que son las fibras rojas, que se suele llamar, digamos, a nivel blanco y rojo, ¿no? Pues en este caso las lentas serían las rojas, están hechas para un trabajo que es de mucha duración, de mucho volumen, lo que veíamos antes, ¿no? Menos intensidad, más volumen, porque tienen una mayor capacidad a nivel de oxigenación, ¿vale? Responden más al oxígeno, por lo tanto, trabajos donde te requieren más oxígeno, por tanto, de más volumen de trabajo, menos intensidad, pues serían las fibras que utilizáramos, y las fibras blancas es lo contrario, es lo que he dicho antes, pues es mucha potencia, mucho estrés, ¿vale? Para ejercicios o para trabajos donde me requiere pues que tenga que poner mucha fuerza, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta que las fibras musculares que más potencial de crecimiento tienen son las fibras rápidas, las fibras blancas, ¿vale? Pues esto ya nos dice que si yo quiero hacer un trabajo de la musculatura, quizás sería más conveniente centrarme en las fibras blancas o las fibras rápidas, ¿vale? Pero esto es también muy confuso, porque al final el cuerpo va a utilizar la cantidad de fibras musculares que necesite en ese momento. Es decir, el cuerpo siempre va a hacer un trabajo de eficiencia, ¿vale? No va a poner recursos innecesarios en hacer un trabajo. Por tanto, realmente cualquier actividad física puede ser una actividad física que te demande un trabajo de fibras lentas y de fibras rápidas. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor empiezas un trabajo que es de poca intensidad, mucho volumen, por tanto empiezan a activarse esas fibras lentas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre? Conforme voy fatigando esas fibras lentas, el cuerpo tiene que reclutar fibras que son más grandes y más fuertes. Por tanto, ahí van entrando esas fibras rápidas.
¿vale? Entonces, digamos que da igual realmente la actividad que hagas, que si tú haces un trabajo hasta la extenuación, hasta que no puedes hacer más, sea lo que sea que estuvieras haciendo, vas a trabajar tanto las fibras lentas como las fibras rápidas, que es un poco también lo que se busca, aunque el mayor potencial de crecimiento lo tienen las blancas, las rápidas. Qué bueno, qué bueno. Hablas en tus podcasts, libros. Oyentes, también tiene libros. Investigad, porque yo ya me estoy leyendo algunos de sus libros que son muy interesantes. La respiración, que es el leitmotiv de Método Lassay, y el entrenamiento. ¿Qué nos podrías contar para que cale un poquito más en las personas que todavía no entiendan, porque seguro que si lo entienden lo van a aplicar, que es imprescindible tener una conciencia respiratoria adecuada para poder vivir y por ende ahora para poder entrenar? Exacto. A ver, la respiración es un tema que no suele suscitar, bueno, tú lo sabrás mejor, no suele suscitar mucha excitación en la gente, ¿no? Porque yo en mi academia muchas veces hablo de respiración y es como que la gente pasa un poco del tema porque dice, bueno, si llevo 30, 40 o 50 años vivo, pues será que no respiro tan mal, ¿no? Pero Matizo, realmente un poco sí que... no, pasa mucho del tema. Sí. Y bueno, con el tema de relacionando la respiración y el entrenamiento, a mí siempre me gusta hacer una recomendación general que de hecho no es ni muy precisa ni tampoco es del todo correcta, pero simplemente la explicación que me gusta hacerle a la gente cuando va a trabajar es, primero, que no puede aguantar, no puede hacer un ejercicio en una apnea, no puede aguantar hacer un ejercicio de 5, 10, 15 o 20 repeticiones sin respirar. Por tanto, la respiración, cuando estás haciendo ejercicio, yo me centro en trabajo de musculación, es imperativa, ¿vale? No puedes estar sin respirar, más que nada porque te quedas sin oxígeno y te desmayas. De hecho, hay muchos vídeos por ahí de gente haciendo peso muerto, por ejemplo, que no tiene un buen flujo respiratorio en cuanto a las repeticiones y cuando deja la barra, lo siguiente que hace es caerse desplomado al suelo, ¿vale? Y esto es por el tema de la respiración, entonces la respiración es muy importante, ¿vale? ¿Cuál es la recomendación que suelo hacer siempre? Que ya digo, no es precisa ni correcta siquiera, pero es suficientemente buena para que la gente que está empezando a entrenar pues tenga esa conciencia respiratoria, ¿vale? Es simplemente a coger aire en la fase excéntrica, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de musculación, tenemos un rango de movimiento, ¿vale? Cuando el músculo se está cortando, es la fase concéntrica, que es, digamos, la fase donde nos cuesta trabajo levantar el peso. Y luego, cuando bajamos el peso, es la fase excéntrica, que es cuando el músculo se está elongando, ¿vale? Pues en esta fase excéntrica, cuando el músculo se está elongando, es cuando recomiendo coger aire. Y luego el soltar aire viene al revés, cuando estás en la fase concéntrica, cuando estás contrayendo la musculatura. Esto es, digamos, la recomendación general. Ahora, no es una recomendación que sirva exactamente siempre, porque realmente el sistema nervioso y la respiración hay una conexión es espectacular y bueno, de hecho tú lo sabrás mejor que yo, hay una conexión muy fuerte entre el sistema nervioso y la respiración, de tal forma que técnicamente nosotros estamos diseñados para respirar en ciertos patrones de movimiento. Es decir, si yo cojo una pelota y me pides que la lance lo más lejos posible, yo voy a coger aire sin pensar, voy a coger aire cuando estoy cargando el brazo y voy a soltar el aire cuando estoy lanzando la pelota. Eso es lo que me va a salir de forma natural. Ahora, si me pides que coja esa misma pelota, lance lo más lejos que pueda, pero lo haga al revés, es decir, que suelte aire cuando estoy cargando el brazo y que coja el aire cuando lo estoy soltando, van a ocurrir dos cosas. Primero, que voy a tener que estar muy concentrado para hacer esto a la inversa de cómo mi sistema nervioso me lo pide. Y luego, que vas a ver que la diferencia en la distancia que recorro la primera vez, el primer lanzamiento y el segundo, va a ser abismal, con lo cual no voy a tener capacidad de generar fuerza. Entonces, esto ya me está diciendo que la forma en la que yo me muevo tiene mucho que ver con la forma en la que yo respiro y la forma en la que yo respiro tiene mucho que ver con la forma en cómo están inervados a ese sistema nervioso. Entonces, digamos que es un poco lo que hay que entender y si hilamos un poquito más fino, tendríamos que ver que el cuerpo humano es básicamente como un acordeón. Entonces, siempre cuando el cuerpo se comprime, va a tender a soltar el aire y cuando el cuerpo se elonga, va a tender a coger aire, que es un poco lo que he dicho antes con la musculatura, pero si lo hablamos en temas a nivel de movimiento, ¿vale? Siempre que tendamos o que hagamos un movimiento y vayamos hacia posición fetal, que es pues encogernos, ¿vale? Como un acordeón, deberíamos soltar el aire. Cuando vamos hacia afuera, cuando estamos elongándonos, deberíamos coger aire. Y si seguimos esta práctica, vamos a ver que hay muchos ejercicios en los cuales la primera regla que he dado no se cumple.
Por eso yo me ciño en la primera regla y ya está, ¿vale? Y quédate con eso y no ahondes un poco más. Pero si ahondas un poco más, te das cuenta de todos estos matices que hay con la respiración. Sí, es curioso porque he estado muchos años dándole vueltas a... Nadie me explicaba cómo tenía que respirar y entonces yo creo que hacía lo que decías tú. Mi intuición, mi cuerpo me pide inspirar y expirar. Ahora bien, luego cómo tienes que hacerlo, a qué velocidad, si hacerlo por la nariz o hacerlo por la boca, eso ya es un conocimiento añadido y que tiene muchos beneficios, oyentes. Recuerdo, respiración nasal siempre que podáis, y la expiración debe ser siempre un poquito más alargada a ese equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Exacto. Otro tabú o no, o mitos, no son tabús. Muchas repeticiones con poco peso o pocas repeticiones con mucho peso. ¿O de qué va esto? Porque yo no entiendo nada, ¿no? O sea, al final de cuentas a la gente cuando empieza a entrenar, lo único que quiere es entrenar y que se lo marques y se lo pautes. Pero evidentemente deben tenerlo claro de cara a poder marcar su propio entrenamiento a futuro cuando vaya cogiendo más experiencia. Vale, pues a ver, esta pregunta realmente no tiene mucha relevancia, tanto en cuanto ocurre lo mismo que he mencionado hace un rato con el tipo de fibras musculares, ¿no? Que al final el cuerpo simplemente entiende de intensidad. Por tanto, el hacer muchas repeticiones con poco peso o pocas repeticiones con mucho peso no es relevante, porque si tú estás trabajando al músculo en su máxima capacidad de trabajo, ya vas a tener ese estímulo del que estábamos hablando antes. Porque antes había, y digo antes, supongo que seguirá extendido este mito, ¿no? Pero antes había un mito muy extendido que era el de, bueno, si yo quiero perder grasa corporal, pues voy a trabajar con poco peso y voy a hacer muchas repeticiones. Y si quiero ganar fuerza, ganar volumen, ganar tamaño, voy a hacer lo contrario. Voy a aumentar mucho el peso y voy a hacer pocas repeticiones. Pero realmente no tiene ningún sentido, porque, repito, el objetivo del entrenamiento es causar ese estímulo a nivel muscular, y ese estímulo lo puedes causar con pocas, con una carga menor o una carga mayor. Por supuesto, si la carga es menor, podré hacer más repeticiones; si la carga es mayor, podré hacer menos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, si intento hacer un ejercicio con una carga muy alta, muchas veces ese riesgo de lesión va a dispararse. Por tanto, yo siempre recomiendo un rango de repeticiones que sea relativamente amplio, más o menos entre 8 repeticiones y 20 repeticiones, una cosa así, ¿vale? Un rango muy amplio. Dentro de ese rango puedes estar donde tú quieras, ¿vale? Y la carga, yo siempre digo lo mismo, la carga simplemente nos sirve para poder llegar a ese punto de fallo o de máxima capacidad de trabajo antes. Porque yo ahora mismo, si cojo un lapicero, puedo ponerme a hacer curl de bíceps continuamente, pero a lo mejor hasta que llegue ese punto donde las fibras rojas se han fatigado, las fibras blancas se han fatigado, pasa muchísimo tiempo. Entonces no es eficiente. ¿Qué pasa? Que si en lugar de coger un lápiz cojo una mancuerna de 10 kilos, en lugar de pasar 3 minutos, pasan 20 segundos, o pasa medio minuto, o pasa lo que sea. Entonces consigo lo mismo, consigo generar ese estímulo o esa fatiga a nivel muscular en mucho menos tiempo. Por eso realmente la carga que estoy moviendo no es tan relevante como sí que lo es usar esa carga para conseguir el estímulo muscular, que es lo que estoy buscando. Por eso puedo coger o más carga o menos carga, más repeticiones o menos repeticiones, y al final voy a conseguir lo mismo. Lo único que si cojo mucha carga con pocas repeticiones, quizás, y sobre todo si no tengo una técnica muy depurada, me puede repercutir en alguna lesión. Por eso soy más conservador en ese aspecto y no soy de hacer muy pocas repeticiones con mucha carga. Pero cualquiera de los dos enfoques me serviría. Es un poco como complemento, es aprender a cuál es tu límite máximo, ¿no? Y a partir de ahí llegar a ese máximo -2, -3, depende de la estrategia que tengamos a la hora de entrenar. Porque eso también Sí, se bueno, aprende. te voy a hacer un pequeño matiz con esto, ¿no? Lo que estabas hablando del -2, -3, ¿no? Es la escala RIR, que, bueno, está la RIR y la RPE, que es básicamente una escala de intensidad. El problema de esto es que muchas veces, siempre, la gente no sabe identificar cómo de cerca ha estado de ese fallo muscular. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho al respecto, donde la gente se pensaba que una cantidad X de carga, eso suponía pues una repetición, un RIR -2 o lo que sea, pero luego cuando se le ha testado hacer con ese peso, hacer repeticiones, se ha dado cuenta que podía hacer muchas más repeticiones de lo que pensaba en un primer lugar, porque muchas veces nos autocondicionamos. Entonces, por eso digo que muchas veces esas escalas no son tan prácticas como a nivel, sí que lo son a nivel teórico, ¿no? Como digo siempre, el Excel lo aguanta todo, pero luego a nivel práctico muchas veces no son tan prácticas como nos podemos pensar, y por eso yo siempre recomiendo a la gente que haga repeticiones hasta que vea que se empieza a deteriorar su técnica.
¿vale? Porque dentro del fallo muscular o el trabajar el músculo a su máxima capacidad de trabajo, hay varios umbrales de fallo, ¿vale? Lo primero que va a ocurrir cuando tú estás haciendo un ejercicio es que vas a ver que la técnica se va a deteriorar, porque vas a intentar involucrar otros músculos para que te ayuden a seguir moviendo el peso. Eso es el primer punto de fallo, que es el fallo técnico. Si tú sigues aún metiendo otros músculos sinergistas, que son los que te ayudan a mover el peso, vas a llegar a un punto de fallo mecánico, en el cual ya, aunque quieras meter los músculos que quieras, el peso no se mueve, ¿vale? Y si luego sigues, ¿vale? Con algunas técnicas de alta intensidad o bueno, con otro ejercicio, lo que sea, si sigues va a llegar un punto en el cual el músculo ya no se contrae. Eso es el fallo absoluto, ¿vale? Por tanto, yo siempre recomiendo llegar al menos al fallo técnico, ¿vale? Hasta que pues ya no puedas hacer más repeticiones manteniendo la técnica. Y si alguien tiene alguna duda, que más que, por ejemplo, las escalas de intensidad como la que has mencionado, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta. Si te hubieran dado 1.000 euros por cada repetición extra que hubieras hecho, ¿cuántas repeticiones crees que hubieran salido? Y te dirían, pues 2, 3 o 4, o por 1.000 euros hubiese hecho otras 8. Pues entonces es que no has entrenado lo suficientemente intenso, ¿vale? Me gusta casi más esta, más que las escalas de intensidad. Yo le pongo a las personas que entreno, tenéis cocodrilos por ahí en el suelo, porque solemos hacer cada mes y medio un test de máximos para darte cuenta justamente de eso que estás comentando. Porque yo me pienso que igual mis dominadas son 10, haciéndolo bien técnicamente, y resulta que pensando que están esos cocodrilos o me van a dar 1.000 euros por cada repetición, resulta que llego a 14, porque realmente la mente es muy, muy potente y la competitividad, en este caso en un grupo que tenemos, pues hace que quieras llegar a más y si estás en casa, pues igual no lo vas a hacer, es más complicado. Sí, justo eso. Pues la pregunta que he puesto yo por aquí, ¿cómo empezar? No tengo tiempo, creo que tú aquí nos puedes dar mucha información útil y práctica. Pues a ver, lo primero que tenemos que entender es que cuando alguien dice no tengo tiempo, lo que realmente está diciendo no es una prioridad. Entonces, lo primero que le recomendaría a alguien que piensa que no tiene tiempo es justamente eso, que se replantee sus prioridades, porque todo el mundo tiene tiempo para las cosas que de verdad le importan. Entonces, si no tienes tiempo para entrenar, posiblemente es porque no ves el entrenamiento como una prioridad o como algo que tengas que hacer. Entonces, eso es lo primero, porque en el momento en el cual tú concibes el entrenamiento como algo prioritario, te aseguro que vas a sacar tiempo, de donde sea, de debajo de las piedras. Pero si no lo sacas es justamente por eso. Ahora, una vez que ya lo has sacado, ya tienes que ver cómo, digamos, efectivamente empezar en lo que es el entrenamiento de musculación, que es un poco mi campo de más actuación, digamos. Entonces, esto es muy sencillo. Si tú partes de no hacer nada, de ser completamente sedentario, con entrenar una vez por semana ya estás haciendo más de lo que venías haciendo antes. Si entrenas 2, estás haciendo el 100% más, es decir, estás haciendo el doble, pasar de 1 a 2. Si entrenas 3, estás haciendo 1/3 más, ¿vale? Por tanto, lo que yo recomiendo es empieza por lo inmediatamente superior a lo que estás haciendo. Si vienes de no entrenar nada, oye, haz un entrenamiento a la semana. ¿Va a ser perfecto? No, pero va a ser mejor que lo que tenías hasta ahora. Y cuando pases de ahí, cuando te habitúes a, oye, una vez por semana me voy a enfocar en ir al gimnasio o en hacer lo que tenga que hacer. Pues cuando ya eso lo haya dominado, oye, voy a subir a 2. Porque repito, pasar de 1 a 2 es el doble. O sea, que realmente puede parecer algo quizás muy absurdo para las personas que tienen muy interiorizado el tema de entrenar y demás, pero ojo, una persona que pase de no hacer nada a hacer una vez y luego de una vez a 2 está haciendo el doble. Entonces, eso ya es algo bastante prodigioso, ¿vale? Y lo que siempre digo es, céntrate en la trayectoria. Si ahora mismo estás entrenando 2 veces por semana y te has habituado a entrenar 2 veces por semana porque has sacado tiempo, porque repito, no te falta tiempo, lo que te falta es reorganizar las prioridades, pues cuando ya has encontrado tiempo para entrenar 2 veces por semana, ya estás muy por delante de cómo estabas hace un mes o hace 2 meses. Entonces, siéntete orgulloso de eso. Y simplemente con 2 veces por semana puede ser perfectamente suficiente. Incluso yo diría, y siempre recomiendo 3 veces por semana. Pero me gusta recomendar 3 porque si recomiendo 3 la gente va a 2. Entonces si recomiendo 2 la gente va a ir 1. Por tanto, yo recomiendo 3 veces por semana. Y es muy sencillo, lunes, miércoles, viernes, y para mí de hecho es la estructura o la distribución ideal para todo el mundo, porque todo el mundo puede encontrar 40 minutos 3 veces por semana para hacer un entrenamiento, ya sea en un gimnasio, ya sea en casa o sea donde sea. Y es muy sencillo de hacer, no tiene, digamos, unos requisitos de tiempo enormes, disparados, y creo que todo el mundo puede tener tiempo si se lo propone para sacar 3 sesiones a la semana. Hay un libro que me leí hace unas semanas, bueno, unos meses ya, que se titula El poder de las palabras. Entonces,
las palabras que nos decimos a nosotros mismos, nosotros mismas, son muy potentes. Entonces, si nos decimos que vamos a priorizar un entrenamiento porque tenemos un objetivo, sobre todo lo importante es tener un objetivo hacia dónde queremos ir, nos ayudará mucho. Y personas como Luis, que tienen un montón de herramientas que ahora vamos a preguntar, pues nos pueden ayudar. Pues Luis, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues a mí en mis redes sociales me podéis encontrar en Instagram, en YouTube, etcétera, como Luis Carballo o Luis Carballo Coach. No lo tengo muy claro porque en algunos es Luis Carballo, en otras es Luis Carballo Coach, pero digamos que mi casa en internet está en mi web, que es fitnessenlanube.com, ¿vale? Ahí me podéis encontrar, todo mi contenido está ahí. Cada viernes saco un nuevo podcast, un nuevo episodio de mi podcast, que llevo ya pues muchos años haciéndolo. Vamos por el episodio 422, quiero recordar, y subo uno a la semana. O sea que llevo mucho tiempo subiendo este tipo de contenido y eso lo podéis encontrar también con ese nombre, Fitness en la Nube, en iVoox, en Spotify, ahora también recientemente en YouTube. O sea que en esos lugares me podéis encontrar sin ningún problema y yo encantado de echaros un cable en lo que pueda. Qué bueno, Luis, joder, la verdad que tienes mucha constancia, ¿eh? Porque yo que estoy haciendo podcast semanales, me cuesta, ¿eh? Me cuesta prepararlo. Además, soy seguidor también de tu podcast. Comunicas y sobre todo nos das información muy, muy diversa y muy útil. Entonces, muchas gracias, porque gracias a ese tipo de información, personas como yo han podido mejorar primero en su conciencia, en sus entrenamientos y luego evolucionar. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias y te agradezco la mención y ya digo, estoy para lo que os haga falta y siempre para ayudar. Perfecto, Luis. Pues nada, pues terminamos. Hoy hemos alargado un poquito más nuestro video podcast. Cualquier duda que tengáis, escribirle a Luis o me escribís a mí y yo os paso su contacto para que os pueda ayudar. Venga, Luis, muchísimas gracias. A vosotros.